Ahora sí, vamos a hablar de un salto de horario que todos vamos a vivir, ya sea porque vamos a estudiar o ya sea porque gente con la que convivimos va a estudiar y tenemos que cambiar esos horarios a la hora que nos acostamos y a la hora que nos levantamos. Para ello recibimos a la licenciada Ana Fischer, licenciada en Comunicación. Anita, bienvenida, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. ¿Cuándo hay que empezar a hacer ese cambio de horario teniendo en cuenta que uno se acuesta después de la medianoche, ¿no? Porque se levanta más tarde? Obviamente estamos hablando de los niños y adolescentes. Sí, así es. Cuando estamos en vacaciones, Sí. El uso de pantallas aumentó muchísimo, pero Claro. muchísimo, muchísimo. Entonces, es las pantallas y el sueño, porque en realidad una de las cosas que vamos a tener que ajustar muchísimo es el uso de pantallas. Porque cuanto más tarde nos acostamos mirando tele, jugando videojuegos, usando el celular, más tarde nos va a costar mucho levantarnos y vamos a quitar horas de sueño. Por Bien. eso la recomendación primero es como ver qué pasó en casa en estas vacaciones con las pantallas y a qué hora nos estamos acostando. Bien. Sobre todo cuando estamos hablando, como decís vos, de niñas, niños y adolescentes. Bien, tenemos seguramente una sobredosis de pantalla, eso está claro, eso lo tenemos definido y se acuestan de repente después de la medianoche. ¿Cómo hacer para invertir este horario? Hay varias cuestiones que podemos empezar a hacer, porque cuando hablamos de sueño y mucha pantalla, también estamos hablando en relación a qué empieza ahora, la escuela. Sí. Bajas notas. Poco sueño, muchas horas de pantalla, bajas notas. Y además de eso, lo que este combo nos da es poca salida al aire libre, poca exposición al sol, poca interacción social. Aunque nos parezca que las pantallas conectan, en realidad nuestra conexión siempre va a ser a través de la mirada, siempre va a ser cara a cara, y más cuando estamos hablando de periodos en desarrollo, ¿no? De niños, niñas y adolescentes. Entonces, traigo esto justamente porque es lo que vamos a necesitar incorporar. Bien. Más horas afuera, al aire libre, más deporte, más encontrarnos con amiguitos a jugar, pero a jugar de verdad, a jugar como jugábamos antes, Claro. ¿no? Afuera, a jugar a la mancha, etc. Y esos son medidas que son factores de seguridad que nos van a dar la posibilidad de generar melatonina durante la noche. Necesitamos estar expuestos a la luz del sol para generar la hormona, que es la hormona inductora del sueño, que es la melatonina, para que nuestra glándula pineal sepa cuándo es de día y cuándo es de noche. Bien. Fíjate o sea que si voy a estar conectado a una pantalla, mejor que lo haga fuera, que lo haga en exterior al sol. Ahora después, ¿cómo desconectarnos desde la pantalla? Sí, Porque el sol no lo puedo prender a apagar, está allí. La pantalla sí la puedo prender y apagar. Lo que pasa es que la pantalla necesariamente va haciendo el mundo más chiquito. ¿Sí? ¿Cómo es eso? Y vamos saliendo menos. Sí. Vamos eligiendo, bueno, mejor compro por acá y no voy hasta ahí que me lo traigan. Mejor hablo con mi amiguito por videojuegos y no lo invito a jugar. Entonces cada vez nos vamos como reduciendo en espacios y saliendo menos. Incluso peor, cuando salen los niños a la plaza, que la mamá lo corra, no, porque te está llamando la abuelita, la tía, el no sé quién, y el niño que está jugando a tirarse del tobogán lo llaman para que agarre una pantalla. Entonces, una de las grandes recomendaciones sería empezar a revertir estas prácticas que en verano parece que como que dimos vía libre. Y si vemos signos de desregulación, por ejemplo, que llora mucho, que está muy irritable, que todo el tiempo está pidiendo pantallas, que le cuesta dormir, porque hay esto, ¿no? No es solamente que las horas de sueño nosotros pareciera que solo descansamos. Y el cerebro no descansa cuando duerme, trabaja y trabaja mucho para hacer funciones esenciales para la vida. Una de las principales es crecer. Los niños y las niñas y los adolescentes crecen cuando duermen y por eso el cerebro necesita dormir. Es más, hay una investigación muy interesante que se fijó en niños de 10 años que dormían menos de 9 horas, entre 8 horas y media y 9 horas, que uno podría decir, bueno, es lo que tendríamos que dormir, ¿no? Porque los niños necesitan dormir más horas de tiempo. En esos niños se encontró mayores dificultades en la regulación emocional, mayor predicción en obesidad, mayores problemas de vista,
que aquellos niños que podían dormir o que dormían 11 horas. Entonces, fíjate vos que en nuestro, tal vez, en nuestras ideas es que 8 horas está bien y en realidad los niños y las niñas y los adolescentes necesitan dormir mucho más que esas horas, que las horas que podemos dormir un adulto. Ahora, ¿cómo dirigirse a un niño que está adicto a las pantallas? A cualquiera de nosotros decís, no hay internet y hay un sacudón. Un subidón de cortisol. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo hacer con niños, ¿no? Los cuales todavía nos hacen caso? Porque después los adolescentes ya es otro tema. Pero ¿cómo hacer para sacarle algo que realmente le va a generar un malestar enorme? Es muy bueno esto de lo que traes y me viene una historia real, un caso real de una mamá que justamente hablamos hace poquitos días y ella contándome el caso de su hijo decía, como con el diario del día después, dice, lo que sucede es que el cambio va siendo tan gradual, tan sutil, esto de tipo, bueno, no, ya no me gusta más ir a fútbol, no voy más. No, ahora no voy a la casa de mi amiguito, no sé qué. Y empezás a, esto que decía al principio, ¿no? Que se empiezan a reducir el mundo. Y para cuando la familia capta que hay un problema, un uso problemático, en el caso de adicción estamos hablando ya de un uso exacerbado de pantallas, es como, ¿cómo llegué acá? ¿En qué momento pasó? ¿No? Es como que la familia reacciona y dice, ¿cómo? Si veníamos bien, ¿no? Y a veces en estos cambios, esto, ¿no? Que es tan sutil, tan gradual, incluso en esto de que estamos hablando, relacionando el sueño con la escuela y a mayor cantidad de uso de pantallas, bajan las notas y baja el rendimiento escolar, a veces van pasando igual de notas. Y dice, bueno, pero no se llevó ninguna materia, le va bien en la escuela de todas maneras. Y sin embargo, los cambios se perciben. De hecho, en estos días he atendido a varias familias en donde dicen, en vacaciones como que liberé el tiempo de pantalla y ahora me encuentro con esta situación. Entonces, ¿cómo se aborda? Primero es desde... Hay una característica, cuando es adictivo, una de las características principales es no reconocer el problema. Claro. Lógicamente. Obvio. Y por otro lado, al ser niños y niñas y adolescentes, tienen la corteza prefrontal inmadura todavía, que es la oficina en donde tenemos el control de mando, la capacidad de decir sí, no, hasta acá, esto me conviene, esto no me conviene, mejor me espero. Eso está en desarrollo. Y cuando están usando las pantallas, se activa una glándula que se llama la glándula, la amígdala, perdón, se activa, que es como la alarma de humo, y trabaja como en áreas más profundas del cerebro. Entonces desconecta el neocórtex. Entonces tenés por un lado que no reconocen el problema y por el otro lado que cuando está usando pantalla está desactivado todo ese neocórtex. Entonces, una recomendación es no quieras resolver el problema cuando estás jugando videojuegos. Cuando dijiste, hace 6 horas que estás jugando videojuegos, no hagas eso. Porque lo que va a suceder en ese momento es una bajada de dopamina muy fuerte y una subida de cortisol y adrenalina en sangre muy fuerte. Hay que esperar como a estar calmados. Yo recomendaría salir al aire libre, poner pautas claras, ¿no? No vamos a usar pantallas a la hora de comer, no vamos a usar pantallas en los dormitorios, no vamos a usar pantallas antes de dormir. De hecho, hay otra investigación que dice que aquellos niños y niñas que no tenían dispositivos en sus dormitorios tuvieron mejores puntuaciones en matemática, expresión escrita y comprensión escrita que aquellos niños y niñas que sí tenían dispositivos en sus dormitorios. Entonces, estoy como hirmanando ahí algunas ideas porque cada familia es un mundo, porque cada niño, cada niña tiene una historia y es particular, pero bueno, para ir dando algunos piques de por dónde encarar, ¿no? Y la charla se encara, vamos a hacer más de las cosas que nos hacen bien, vamos a experimentar esto de cómo es relacionamos sin pantalla. Vos decís, estás utilizando el vamos, ¿no? Sí. Es decir, nosotros. No es dejar la pantalla y arreglate como puedas. Es dejar la pantalla y me involucro yo también. Porque muchas veces los padres estamos adictos a las pantallas y además tenemos miedo que no nos quieran.
que seguramente si le sacas la pantalla no te va a querer en ese momento. Hay algo que me apasiona y que me llena de esperanza y por eso trabajo en esto, que es que nuestro sistema nervioso viene neurobiológicamente preparado para anhelar la conexión social, la conexión real, anhelar esta mirada, este encuentro. Sí, sí. ¿Cierto? Entonces, por más que estén todas estas pantallas y tal y todo esto, en el fondo, visceralmente anhelamos la conexión con un otro. ¿Cuántos adultos nos pasamos buscando el amor toda la vida y yendo a terapia y tal? Porque lo que seguimos buscando es esta integración profunda de sentirnos que pertenecemos, de sentirnos que somos amados, que podemos amar a alguien. Entonces, no es verdad que todos los niños prefieren las pantallas. El año pasado vino Sasha, que era adolescente, y contó que dentro de su grupo de amigos empezaron a dar cuenta que estaban teniendo un uso demasiado con las pantallas y empezaron a hacer cosas sin pantallas, a ponerse límites con las pantallas y descubrieron que no solamente no les hacía mal, sino que les hacía muy bien. Sí. Entonces esto también desmistificar que todos los niños quieren usar pantallas siempre y que es lo mejor que les pasó en el mundo. De hecho, recuerdo un caso de un detox donde la nena le dijo a la mamá, mamá, qué lindo este regalo que nos estamos haciendo, porque ella planteó el detox como un regalo, como una oportunidad como familia de hacer otra cosa. Detox, estás hablando de desintoxicación. Desintoxicación de pantallas y al final no se trata de que todos los adultos dejemos de trabajar, dejemos de hacer nuestras cosas, pero confiar en que ellos pueden, desde ese aburrimiento, generar muchas cosas creativas, se vuelven más cariñosos, se vuelven más presentes, más atentos y por supuesto si nosotros como adultos tenemos un uso adictivo, problemático con pantallas, es bueno que nos demos nuestros espacios de por qué nos está pasando eso. Claro. Ahora, los adultos sabemos aburrirnos porque vivimos, bueno, algunos, no todos, en una etapa sin pantallas o sin la difusión de las pantallas. Los niños de ahora no tienen ni idea de lo que es el aburrimiento, porque nunca se aburrieron y lo toman como lo peor que les puede pasar. Vos sabés que es algo muy interesante esto porque el otro día, ayer de hecho, publiqué en mi Instagram una foto vieja en donde había niños, niñas en una biblioteca, una foto blanco y negro en la biblioteca y se me ocurrió preguntar, ¿lo viviste? Y el 95% de las personas respondió sí, viví el ir a la biblioteca, buscar un libro, resumir, tener que devolverlo, la responsabilidad de que se me pasaron las 2 semanas y si no me dejan retirar otro libro y tal. Y mi hija, que tiene 7 años actualmente, hizo primer grado, no la mandaron a la biblioteca, en ningún momento. Todas las tareas que le mandaron fue buscar por Google, que por supuesto fuimos a la biblioteca, fuimos a nuestra propia biblioteca de nuestra casa, sacamos libros, leímos y tal. Pero es todo un desafío en donde, acá te voy a traer una noticia súper actual, que es de la semana pasada, que Inglaterra prohibió los celulares en las escuelas, porque todo está hilvanado, el sueño, los resultados académicos, la interacción, y prohibió los celulares tanto en las aulas como en los recreos. Dio una guía para las escuelas, para que cada escuela pueda implementarlo de la manera que mejor le parezca, pero como apoyo a los directivos para que implementen esto. Me da la sensación que la forma más útil es prohibir a los recreos, porque en las clases seguramente lo vamos a tener. De hecho, tenemos las ceibalitas. Ana, nos encontramos la próxima. Pero los celulares son distintos. ¿Dónde se te puede encontrar? Se me puede encontrar en Ana Fisher-OK. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana.